Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como todas las mañanas aquí desde el World Trade Center en el piso 40 en la capital de la República Mexicana, transmitiendo para centralfmequilibrio.com, para nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y para nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana en radio y televisión. Hoy estamos transmitiendo aquí con mucho entusiasmo en esta mañana, hoy 14 de febrero, día de San Valentín. Y por el amor, porque el mundo se mueve con amor, por el amor entre los seres humanos, por el amor en lo personal, yo si me permiten, en este medio le mando un beso, un abrazo, mi amor entero a mi esposa, con quien he hecho la vida y quien espero también terminarla con todo el entusiasmo y con todo el amor. Mi Dore querida, te amo, por el amor que se le tiene a la familia, que se le tiene a los amigos, que se le tiene a todas las personas de buena voluntad, que en este mundo compartimos este momento de emociones y de algunos peligros, y de ello les advierto porque estamos empezando con algunas noticias que son importantes. No nos perdamos solamente en el ámbito nacional, hay cosas que en el mundo están pasando y empezamos aquí con un resumen, con las noticias más importantes en esta mañana. Aquí les saludamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Los presidentes Joe Biden de los Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia hablaron por teléfono el sábado. El demócrata advirtió que Occidente sigue abierto a la diplomacia, pero que se está preparando para cualquier escenario, por lo que responderá con decisión y se impondrán costos rápidos y severos a Rusia si invade Ucrania. De acuerdo con una declaración de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos planteó otra vez a Putin que reduzca la escalada y retire las más de 100,000 tropas concentradas cerca de la frontera con Ucrania. Rusia, por su parte, denunció un auge de la histeria de los Estados Unidos sobre Ucrania, pero aseguró que Putin y Biden concordaron en seguir dialogando para evitar con esto que se haga un conflicto. Antes, Putin conversó vía telefónica con el presidente de Francia, con Macron, y se reunió con él en Moscú, ¿se acuerdan? Días antes, a principios de la semana pasada, para resolver la mayor crisis de seguridad entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Un funcionario de los Estados Unidos que pidió el anonimato aseguró que, según informes de inteligencia, Rusia considera el miércoles como fecha objetivo para una invasión. Otras versiones indicaron que el Kremlin esperaría hasta que terminen los Juegos Olímpicos para no enemistarse con China. Y hay que recordar que el viernes Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, dijo que Rusia podría emprender acciones militares durante el evento. Joe Biden también platicó por teléfono con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y prometió continuar el camino de la diplomacia y la disuasión ante temores de una invasión rusa. Reiteró su apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. Lloyd James Austin, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, ordenó el reposicionamiento de las tropas de ese país fuera de Ucrania, según informa John Kirby, secretario de prensa del Pentágono norteamericano. Se trata de reubicar temporalmente en otras partes de Europa a unos 160 miembros de la Guardia Nacional de la Florida que fueron desplegados en Ucrania desde noviembre. Las tropas asesoraron a las fuerzas ucranianas como parte del grupo de entrenamiento multinacional conjunto Ucrania. De acuerdo con Kirby, el movimiento es un intento de salvaguardar la unidad de daños colaterales no deseados. El viernes Jake Sullivan alertaba sobre probables bombardeos y decía: If a Russian attack on Ukraine proceeds, it is likely to begin with aerial bombing and missile attacks that could obviously kill civilians without regard to their nationality. Dice, es claro que si los rusos atacan a Ucrania y esto continúa, entonces es muy probable que empezarían por la vía aérea a través de bombardeos y de lanzamiento de misiles que obviamente mataría a civiles independientemente de la nacionalidad que tengan.
investigan. Estados Unidos ordenó a todo su personal no esencial de la embajada de Kiev que salga de Ucrania por la amenaza de una invasión rusa. Reiteró que los ciudadanos estadounidenses en Ucrania no podrán ser evacuados por el gobierno. El viernes, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Ucrania lo más rápido posible, un llamado que luego hicieron el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Canadá y Japón. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió una alerta a todos los turistas mexicanos para no viajar a Ucrania. La Embajada de los Estados Unidos en México condenó la violencia que atraviesan periodistas en nuestro país para ejercer su labor luego del asesinato de Eber López, fundador de Noticias Web, al que calificó como un hecho detestable. Consideró indispensable una investigación integral para dar con los responsables. López es el quinto comunicador asesinado en lo que va del año. Colaboró para el portal Noticias Web y fue muerto en Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con reportes locales, el periodista estaba amenazado desde el 2019. El gobierno de Canadá lamentó la muerte del periodista Eber López. A través de su cuenta de Twitter, la embajada canadiense en México expresó sus condolencias a la familia del comunicador. Apuntó que la violencia en contra de periodistas es inaceptable, pues su contribución es esencial para salvaguardar democracias transparentes y también abiertas. Familiares, amigos y periodistas acompañaron a Eber López entre gritos de justicia y aplausos para la labor del periodista. Se presentó en este pasado fin de semana, el viernes por la noche, una inusitada presencia en las redes sociales, la máxima convocatoria en español en la historia de las redes sociales, de la protesta ciudadana en Twitter, a través de un foro abierto, con comunicadores, con artistas, con pensadores, con literatos, con todo, que todos hablaron en contra del presidente de la República. Nunca en la vida de México había habido tanta animadversión por un hombre, y quiero felicitar al presidente de México. Lo quiero felicitar porque ha logrado unir a los mexicanos en su contra. Eso es lo que ha hecho un hombre que no tiene medida en su boca y menos en su cerebro, ni que hablar del corazón. Este hombre está enfermo. La protesta batió todos los récords como el espacio más escuchado en español a nivel mundial, al acumular más de 1 millón de escuchas, presidente. Escuchas, presidente. Lo que es 1 millón de personas convocados por el organismo Sociedad Civil México. En su cuenta de Twitter, los ciudadanos se manifestaron con mensajes en WhatsApp, individuales y grupales, llamadas telefónicas y tuiteos. El foro de protesta virtual inició el viernes, concluyó sobre la madrugada, pero la grabación del debate fue reproducida por usuarios a lo largo del sábado. Se expresaron de todos, hubo de todos. El comunicador Loret se dijo sorprendido y emocionado. Reflexionó que le queda muy claro que no se trató de él, sino del hartazgo por los abusos de poder de Andrés Manuel López Obrador, de sus desplantes autoritarios, sus actitudes de aspirante a dictador, pues fueron muchos agraviados antes y vendrán muchos después. Yo le pedí a Carlos, hablé con él el día de ayer, le dije, ¿qué te parece si hablamos hoy? Y me dijo, Pedro, yo pienso que tenemos que esperar a que hable el presidente. ¿Cómo lo ves? Le digo, lo veo bien, no ha reaccionado. ¿Qué te parece si somos más maduros que él y dejamos que él hable primero, después de que hablamos nosotros? Le digo, va, y entonces no habrá pronunciamiento de Carlos hasta que no haya pronunciamiento del presidente. Y entonces, presidente, te queda a ti abrazar tu decadencia. Tómala y regodéate en ella, porque hoy empezó, bueno, desde el viernes pasado, empezó tu camino hacia el sótano. Te vas hacia abajo y esto no lo va a parar nadie. Por defender lo indefendible, que es a tu hijo. Y mira, ya están saliendo trapitos al sol de todos tus hijos, de tus hermanos, de tus parientes,
de ti mismo, de tus colaboradores. Estás destrozado, presidente. Y ni aquellos que dicen, no todos somos Loret de Mola, que organizó Epigmenio Ibarra, ni con eso vas a lograr acallar a un país que está en tu contra, presidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca en la historia, y mira que he visto, nunca en la historia ha habido un presidente que junte a tantas opiniones en su contra. Estás destrozado, tu sexenio se acabó. Y si no, que lo digan las instalaciones carreteras que se cayeron el día de ayer en camino al aeropuerto Felipe Ángeles. Es una desgracia lo que te pasa. Organizaciones civiles, fiscalistas, abogados condenaron al presidente de México que divulgara supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. Advirtieron que esto constituye un delito. En Hermosillo, el presidente mostró una diapositiva con un listado de supuestos ingresos del comunicador durante el año pasado provenientes de al menos 5 empresas distintas. Habló de 11 millones de pesos que fueron pagados por Televisa y dice el comunicador, yo hace mucho tiempo que no trabajo en esa empresa. Dijo que pediría a la Secretaría de Hacienda y al INAI, el presidente, que pediría al INAI que investiguen la información. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en México, lamentó el actuar del Ejecutivo, quien abiertamente declaró como su enemigo a Loret de Mola por las investigaciones relacionadas con su hijo José Ramón y sus casas en Houston. Recordó que el artículo 69 del Código Fiscal señala que los funcionarios que intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias están obligados a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros relacionados con ellos, salvo en determinados casos como procesos penales. También se violó la protección de datos personales porque los ingresos son considerados como tales. Dicho delito se castiga con una pena que va de 1 a 6 años de prisión, pero el presidente, como tiene fuero, pues entonces no se pasará 6 años en la cárcel, pero sí se pasará muchos más lamentando haber sido presidente de México. La barra mexicana, el Colegio de Abogados, exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a aclarar su fuente de información, toda vez que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece una cosa que se llama, presidente, el secreto fiscal, que protege la información de los contribuyentes obtenida por las autoridades en el ejercicio de sus facultades. Hay que decir que si hubiera una violación al secreto fiscal, esto podría ser clasificado como un delito a la luz de los artículos 69, 111, 114A, 114B, todos los del Código Fiscal de la Federación, además de una clara violación al artículo 16 de la Constitución, referente al derecho humano a la protección de los datos personales. La información sensible de cualquier ciudadano no debe ser revelada y menos aún difundida por el titular del Ejecutivo, ya que se pone en peligro la integridad, la seguridad, la privacidad de la persona y vulnera el Estado de Derecho. En consecuencia, lo hecho por López Obrador constituye un acto de intimidación a la libertad de expresión y al derecho a la información, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son derechos centrales de un Estado democrático y constitucional. Luego de que exhibieran los documentos que comprueban que Pemex benefició con contratos millonarios a Baker Hughes durante el tiempo en que su hijo y la nuera de López Obrador, esa que según entiende el presidente tiene dinero, vivieron en la casa de un alto ejecutivo de la empresa. Legisladores exigen que el presidente ponga el ejemplo con sus allegados y ordene una investigación y que no permita la impunidad. Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, señala que en este caso hay elementos de sobra que documentan un contrato de interés, tráfico de influencias y corrupción. Damián Cepeda, senador por el PAN, coincidió y dijo que se desmoronaron por completo las principales banderas de López Obrador, honestidad y austeridad, y reiteró que el Ejecutivo se escuda en cortinas de humo como la descalificación a periodistas y también, por ejemplo, eso de haber suspendido. Mira, presidente,
¿Suspendiste las relaciones con España? Serán las tuyas, porque México y España tienen una intensa relación comercial, social y política, y tú no vas a suspender las relaciones con España por una razón muy simple: no tienes la autoridad moral para hacerlo, y si no, ahí te va la pregunta que estamos poniendo hoy en nuestras formas de consulta. ¿Cree usted en la honestidad de la familia presidencial? Hasta este momento, el 2% de quienes están pasando por nuestras formas de consulta me dicen que cree en la honestidad de la familia presidencial. El 98% piensa lo contrario. Y te voy a decir una cosa: pon a trabajar a tus bots, porque esta encuesta, sondeo, te va a acabar. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Andrés Manuel López Obrador quiere hacerse del control de todos los órganos de gobierno para evitar que contradigan sus opiniones. Esto lo dijo José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideró que México vive un momento complejo, pues algunas de las medidas propuestas por la actual administración para tratar de resolver conflictos sociales generan problemas adicionales. Aseguró que la calidad jurídica de las iniciativas que propone el gobierno es deficiente. La preocupación, agregó, es que el presidente no le están saliendo las cosas como lo esperaba, lo que va a traer un voluntarismo político que desdibujará el peso del derecho. Y ahí entramos en un terreno muy peligroso. El presidente confió en que va a terminar su gestión hasta el 2024 de cara a la consulta a la revocación de mandato. Y antes de que hable el presidente, les quiero decir yo algo que se me hace importante. Si vas y votas en contra de que siga adelante el presidente, es un voto que cuenta. Si no vas, en primer lugar, tu voto va a estar ausente. Y en segundo lugar, no estás creyendo en un ejercicio democrático, porque el Instituto Nacional Electoral todavía es nuestro. Si no vas y le haces el vacío al presidente y este presidente sigue, el Instituto Nacional Electoral, para antes de fin de año, ya no va a ser del pueblo, ya no va a ser del ciudadano, va a ser del presidente. Fíjate en lo que te están invitando algunos comunicadores y algunos pensadores diciendo que la revocación del mandato es una payasada. Es más payasada no hacer nada y quedarte indolente, inconsciente, invisible ante una convocatoria que todavía puede ser democrática. Yo te invito a que todos vayamos y todos votemos en contra de este hombre. Perdón, estoy opinando, no es información. Todos vayamos en contra de este hombre y lo saquemos del poder. Con 18 millones de votos, asumiendo que fuéramos 40 millones los que vayamos a votar, con 18 de los 40 el presidente está fuera. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer. No le hagan caso a los llamados de no ir a la revocación del mandato. Hay que ir y hay que votar en contra. Votar en contra no es legitimar el ejercicio a su favor, es legitimar el ejercicio en su contra. Oigan lo que dice el presidente. Pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24. Y hay que pensar qué hacer después del 24. ¿Cómo dejamos blindado el programa? O sea, quiere blindar el presidente, o sea, asegurar su cuarta transformación. Se quiere asegurar de que al país se lo lleve la fregada, es lo que quiere el presidente. Díganme, por favor, si vamos a acudir a una elección hasta el 24 para escoger a alguien que no garantice el blindaje de la cuarta transformación. O vamos a votar por Claudia Sheinbaum. O vamos a votar por su ratificación en el poder. O por Marcelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vota este 10 de abril. Vota
en contra del presidente. Ahora es el momento. Apliquémosle un torniquete a esta hemorragia. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? En Punta Chueca, en Sonora, el presidente planteó al pueblo Seri un proyecto turístico que implica cabañas, un safari fotográfico y poner fin a la cacería de venados y de borregos, y también ver la posibilidad de contar con desalinizadoras para que esta región tenga agua potable ante la falta de pozos. Sin embargo, los pobladores se opusieron al proyecto del presidente, argumentando que el plan no ha sido consultado siquiera con ellos. Temen prácticas corruptas, miren nada más, y el beneficio de unos cuantos. Nosotros se los haríamos para que no se casara. Porque la verdad, aparte de que los animales merecen buen trato, es un atraso. En Guaymas, el primer mandatario planteó pagar a los tomacasetas para que no pidan dinero a los conductores que circulan en la carretera federal número 15 de este municipio de Ciudad. Pagar a los que toman las casetas. Oigan. Soy comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo de México. Nunca. Entonces tenemos que buscar el acuerdo y Alfonso nos va a ayudar a hablar con los compañeros. A ver, ¿cuánto es lo que obtiene? Se los damos para obras. Bueno, pues ahí lo que acaba de hacer el presidente es estimular la toma de carreteras, ¿no? O sea, porque no se trata de actuar en contra de la sociedad, se trata de poner orden, presidente. A ver si lo pones en tu casa, que por lo que veo ahí no tienes planeado poner nada. El patrimonio arqueológico en las cuevas y cenotes de Quintana Roo está en riesgo de un nuevo trazo del Tren Maya, alertaron especialistas. A través de su cuenta de Twitter, el arqueólogo Leonardo López Luján compartió la petición de no al Tren Maya sobre los cenotes y cuevas de Quintana Roo en la plataforma change.org, que alerta sobre riesgos ambientalistas en la nueva ruta con base en alertas de Carmen Rojas, arqueóloga subacuática. A días de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 4 traves de un puente que va hacia la terminal aérea se colapsaron sobre la autopista México-Pachuca. Parte de mi familia, que venía de El Minal del Chico, estuvo a punto de pasar justo cuando se colapsó esta obra. Agradezco a Dios que no haya sido así. El accidente dejó como saldo un conductor herido. Se debió a que las traves de 60 toneladas cada una estaban sostenidas por trozos de madera. Según los trabajadores, no estaban aseguradas y se corrió la madera por la vibración de los autos. Se llama carga viva, se llama, presidente. Dijo un ingeniero. Felipe Ortiz Rodríguez, el herido, opinó que el desplome obedeció a las prisas. ¿Se acuerdan que hice no sé si vieron, el otro día, hace una semana, hice un Facebook justamente pasando por el aeropuerto Felipe Ángeles y les describí la obra. Y como ingeniero, no como periodista, les dije, esta obra está llevada por diferentes frentes que son inconexos. Es decir, hay una descoordinación total, hay maquinaria abandonada, hay frentes humanos, o sea, trabajadores que no saben ni para dónde jalar, si jalan para uno o para otro lado. No hay una dirección de obra. No hay absolutamente una planeación y ¿saben qué? Se está gastando dinero a lo hijo de eso. El servicio de transporte público provisional que implementó el gobierno de la Ciudad de México por el cierre de la línea 12 del metro no se da abasto. Enormes filas para abordar camiones de estos de RTP y tiempos de traslado que son más largos, obstáculos que están enfrentando los usuarios en este viacrucis al que, oigan, fíjense, llevaba yo pues año y medio de no venir a la Ciudad de México. ¿Saben qué veo? Yo no sé qué le hicieron, caray. Están las calles destrozadas. O más bien dicho, no sé qué no le hicieron, porque no ha habido mantenimiento. Claudia Sheinbaum, me imagino que tú levitas. Porque si hombre,
es el mejor, es el otro día me lo dijo hay una vulcanizadora, porque tuve que cambiar una llanta, y dice que hay un nuevo santo, que primero fue beatificado y ahora está santificado, San Baches. Dice, gracias a San Baches, mi familia vive mejor. Dice este vulcanizador, dice, porque ha sido una tras otra. Banobras asignará un contrato de asociación público-privada para terminar de construir y operar una de las autopistas más largamente esperadas en el país, la que conectará Guadalajara y Tepic con Puerto Vallarta. Esto pese a que la actual administración se canceló a última hora 2 concursos APP que implicaban inversiones por más de 30,000 millones de pesos. El avión presidencial no tiene quien lo repare. Parece el título de una película. El avión presidencial no tiene quien lo repare. La Secretaría de la Defensa Nacional declaró desierta la licitación para dar mantenimiento a los motores del aparato. La Defensa Nacional lanzó en diciembre una licitación para la contratación de servicios de mantenimiento del Boeing 7878 matrícula 3523, bautizado en el sexenio pasado como el José María Morelos y Pavón. El aparato, que se encuentra en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el inicio de la administración, por ser considerado un avión faraónico que requiere de mano de obra a su fuselaje y sus motores, así como directivas de aeronavegabilidad, de acuerdo con especificaciones de la licitación. Como parte del mantenimiento se tiene prevista la compra de refacciones nuevas y originales. También se requiere de desarmado y armado de llantas del tren de aterrizaje principal. La última inspección de los motores ocurrió en junio del 2021, de acuerdo con información oficial. Ahora, los aviones están diseñados para volar, como los vehículos están diseñados para rodar. Si un coche no se usa, se echa a perder. Digo, ¿cuántos no hemos visto estos vehículos que se quedan abandonados en un garage? Se le ponchan las llantas, se le carcomen las mangueras, se le echa a perder la bomba de la gasolina, se le echa a perder la bomba del agua, se echa a perder, se descarga la batería, todo, ¿no? No, pues un avión es igualito. Y lo que está pasando con el avión presidencial es que el avión, en su deterioro, ese avión va a servir para chatarra. Ya de la rifa a la venta, a la burla, pues ahora lo único que queda es que queda una chatarra. Eso es lo que es lo que pasa con el avión presidencial. No sé si haya un paralelismo entre el avión y el presidente. En 2021 la inversión física al sector público de México tuvo un incremento de apenas el 0.2% al alcanzar 691,796 millones de pesos. Esta cifra fue apenas 35,000 millones de pesos superior al monto ejercido en el 2020 para construir, conservar o adquirir bienes de capital para la obra pública, cuando ascendió a 543,514 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda. El capital destinado el año pasado a esta inversión representó el 2.6% del Producto Interno Bruto del país, mientras que en el 2020 fue del 2.8% del propio PIB. El indicador mensual de actividad industrial se incrementó 1.21% en diciembre pasado, su mejor resultado en los últimos 15 meses, y acumuló 3 avances al hilo a tasa mensual, según dicen cifras desestacionalizadas del INEGI. Invito a los inversionistas mexicanos a que inviertan en el país. Miren, dicen que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, ¿no? Bueno, si ahorita este presidente tiene al país en la oscuridad, aprovechemos esa oscuridad republicana para invertir en México, para crear empleos, para echar adelante con optimismo sus empresas, sus instalaciones. No dejemos que este país se deteriore. Invirtamos en el país, no le hagamos igual que al avión presidencial. No dejemos que esto acabe como chatarra. México se merece mucho más. Y quiero, ya que estoy en esto, agradecer a toda la gente que me hizo el favor de acudir el pasado viernes a la Universidad Anáhuac de Querétaro en el marco de Somos México y de la Revolución del Intelecto. Fue una reunión
emocionante, emotiva. Gracias de verdad, gracias por haber ido, gracias por haber estado juntos, por haber pensado por México y en México y para México. De verdad, con el corazón, los abrazo a todos. Fue una experiencia extraordinaria el estar en Querétaro, saludando a personas. Un saludo a mi querido Pedro, el bolero, de allá de la plaza de la Corregidora, que dice, aquí, dándole bola a mi tocayo, y a todos los que pasaron por donde estuvimos. Gracias por sus palabras de aliento, de cariño y de una tremenda, inmerecida solidaridad. Gracias a todos, los queremos a todos. A nombre de mi esposa, de mi familia, gracias Querétaro. Somos México y la revolución del intelecto. Hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta. Y va así. ¿Cree usted en la honestidad de la familia presidencial? Yo les agradezco que pasen. Ahí están nuestras formas de consulta en @CentralFMEquilibrio, en @Pedro Ferriz, en www.centralfmequilibrio.com, y hasta este momento el 5% de la audiencia cree en la honestidad de la familia presidencial, el 95% no cree en la 95% no cree en la honestidad de la familia encabezada por un hombre que ya está derrotado, el presidente de México. Tu austeridad fue vencida, presidente, por tu desmedida ambición, la tuya y la de los tuyos. Se frota uno las manos. Tengo un papá presidente. Ahora sí puedo hacer lo que se me pegue la gana. Pues sí, y ya le están saliendo todos los trapitos al sol. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Yo pienso que el presidente de la República ha sido demasiado obvio. Lo recordaba yo la última vez que lo vimos todos los mexicanos, luego del debate presidencial, aquel, recordarán, en donde llegó con su portafolito, lo puso junto al podio, abajo, en el piso, y empezó a dialogar con Ricardo Anaya y con Mid y con el Bronco, y él estaba en la cuarta posición. Habló con un sentido de humildad, en el que argumentaba sus mismas frases, ¿no? Estos pensamientos manidos que fueron muy bien vendidos a la población ilusa, porque hubo otros, yo incluido, que nunca creímos en su falso discurso, y que no solamente no creímos en él, sino que luchamos en su contra. Pero eso ya es historia, de aquel hombre humilde que llegó cansado, con su portafolito, y después se retiró por la puerta de atrás sin saludar a nadie en aquel debate, ¿lo recuerdan? Se vio la imagen de un hombre derrotado, pero aparentemente esta imagen no la tradujo el pueblo de México como lo que realmente el hombre ya tenía en su conciencia, en su corazón y en su espíritu, porque finalmente somos eso, somos espíritu. El espíritu de aquel candidato era el que estaba dando el último jalón para ver si chicle y pega llegaba a ser presidente de la República, y podía vender ese falso discurso de también un falso Mesías, y el falso Mesías llegó a la presidencia, y a partir de ese momento empezó a caminar en un terreno de zonas muy pantanosas, muy complejas, difícilmente advertibles, pero que con el paso del tiempo se han venido mostrando una a una. El presidente llegó a acumular el poder y también llegó con su megalomanía a tratar de proponerle al país sus ocurrencias una a una, desde la destrucción del 38% de lo avanzado en uno de los aeropuertos más modernos del mundo, destruido, hasta después, consecutivamente, la destrucción del país. Porque lo que ha
planteado el presidente es la destrucción de México. Y esa destrucción ha sido disfrazada por varias cosas. Yo nunca había visto a un presidente hacer brujería en público, como la que hizo en el patio central de Palacio Nacional, con la presencia de chamanes y de humo de copal, en medio de un pueblo católico. Tampoco había yo visto a un presidente de la República convocar a unos y dejar de lado a otros, abiertamente dejar de lado a parte de sus gobernados. El presidente llegó al poder pensando que solamente gobernaba para aquellos que supuestamente lo habían llevado al poder y que después, conforme ha pasado el tiempo, lo han venido abandonando. ¿Por qué? Por los evidentes resultados, en lo económico, en lo político, en lo social. El presidente ha tenido muchas fallas, muchísimas. Muchas de ellas son fallas humanas, fallas de incomunicación, fallas de comunicación, actitudes, algunas otras fallas que son producto de... Luego con la edad se vuelve uno necio. Y el presidente, en su necedad, es un hombre ensimismado, que hoy no ve otra verdad, no ve otra realidad más que la que ve todo el tiempo frente a su mirada, solamente la de él. Todo lo que él dice es lo bueno y todo lo que va en contra es lo malo. Y para muestra, el botón del pasado viernes, el habérsele lanzado a Carlos Loret de Mola, abusando de su poder presidencial para pedir información secreta, discreta, de un contribuyente en su hoja fiscal llena de inventos, se me hace lo más perverso que he visto de un hombre al frente de la presidencia de la República. Ni el contumaz que haya visto en el pasado se hubiera atrevido, bueno, ni Salinas se hubiera atrevido a sacar una hoja de las declaraciones fiscales de un servidor en aquellos tiempos. Nunca lo hubiera hecho. Sí, me atacaron, me hicieron auditorías y Bartlett se encargó de ello en las épocas de Miguel de la Madrid y Peña Nieto también se encargó de lo mismo, auditándome a mí y a mi hijo y persiguiéndonos desde el punto de vista fiscal. Y nosotros tuvimos, fíjense, el derecho constitucional de demandarlo al presidente, al secretario de Hacienda Luis Videgaray, al director del SAT metropolitano, en aquel tiempo Aristóteles Núñez, y el director del área metropolitana, en donde estaban nuestras denuncias o las denuncias de ellos presentadas hacia nosotros. Y fíjense lo que son las cosas, hoy que ha pasado el tiempo. De las denuncias y de las demandas que el SAT nos puso, tanto a mi hijo como a mí, salimos avante y ganamos los juicios. Y aquí, en este sexenio, desde el principio, el presidente, abusando de su poder, le ganó mediáticamente un juicio a Carlos Loret de Mola, exhibiéndolo como un hombre que ha ganado 35 millones de pesos en un año, que eso no es malo ni es pecado, y sobre todo un hombre que, revelando algo que lo pone en riesgo a él y a su familia, en ningún momento pudo decir el presidente de la República que Carlos Loret de Mola tenía esto como ingreso y no había pagado impuestos. Porque obviamente si no los hubiera pagado, hubiera sido lo primero que hubiera dicho. Aquí están los ingresos de Loret y el pago de impuestos no va de acuerdo a los ingresos declarados. En ningún momento lo pudo decir. No, presidente, no es cuánto se gana, es cómo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Saques en esta semana la hoja fiscal de los ingresos de tu hijo José Ramón. Porque ahí podríamos ver que no gana nada. Y si no gana nada, se me hace que tu hijo lo que está haciendo es un milagro. Es la multiplicación de los peces y de los panes.
sin ingreso vivir como vive, estar como está y sobre todo no influir en tu gobierno como dices que no influye, esto me hace pensar que yo de grande, cuando sea grande, quiero estudiar lo mismo que tu hijo, para vivir igual que él, cobijado por un padre que le debería dar vergüenza los hijos que tiene. Como a los hijos, el papá que revela datos de un enemigo abusando de su poder. Eso también a tus hijos, de ti, les debería de dar vergüenza. Es por eso que hoy eres tendencia de tu decadencia. Espero verte abajo. Estoy seguro que te abrazaré con gran entusiasmo. Gracias, presidente, por ser así. Has unido a México otra vez. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy en comunicación y le agradezco muchísimo a Adolfo Solís, doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, el que esté conmigo esta mañana. Querido Adolfo, te saludo esta mañana, buenos días. Queridísimo Pedro, qué gusto saludarte. Es un placer estar aquí con ustedes de nueva cuenta. ¿Qué delitos comete un presidente cuando da a conocer la hoja fiscal de un contribuyente, querido Adolfo? Qué barbaridad, Pedro. Este es un tema verdaderamente inédito para México. Es un tema donde el presidente debería dimitir de inmediato. Y debería dimitir porque ni siquiera el presidente tiene acceso a la información fiscal de un contribuyente. Aquí hay una responsabilidad constitucional del presidente y hay una responsabilidad legal de todas las autoridades que proveyeron esa información. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece expresamente la reserva de los servidores públicos para no divulgar o no publicitar la información fiscal de un causante. Imagínate, la institución que contiene los datos más sensibles de un contribuyente lo ha revelado, ha demostrado que nuestra información no está segura, ha demostrado que los operadores dentro del Servicio de Administración Tributaria simplemente son serviles al presidente de la República. El presidente de la República carece de una categoría. Él no es autoridad fiscal. Fíjate bien, no importa que sea el titular del Ejecutivo, él no es autoridad fiscal. El reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria dice quién es autoridad fiscal y cuáles son las funciones y atribuciones de cada uno. El presidente, al haber revelado esa información de Loret de Mola, simplemente no solo viola cuestiones de privacidad, no solo viola la reserva, viola la Constitución, genera un acto de molestia, genera un hecho que vulnera, que trastoca los principios básicos de un ciudadano. Esto implica un delito para el presidente por haber revelado información sensible y implica delitos para la autoridad fiscal, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, el administrador general de Auditoría Fiscal, el administrador general de grandes contribuyentes y los administradores centrales, en particular los que se encargan de ver todos los que son funcionarios sensiblemente expuestos, y necesariamente van a tener que incurrir en una responsabilidad. Y no solo de carácter administrativo, Pedro. Aquí esto debe de llevar al presidente, si tiene verdaderamente un respeto por la sociedad, debe llevar a su dimisión o en su caso a la revocación del mandato del mismo. Bueno, ya que estamos hablando de la revocación de mandato, yo he escuchado muchas voces, Adolfo, en el sentido de que no vayamos a la revocación de mandato. Y yo le he tratado de decir a la sociedad que hoy todavía el INE es ciudadano y que si esta es una convocatoria para unas elecciones previstas por la Constitución, mandatadas por un colegio electoral ciudadano, en lugar de hacerle el vacío al presidente de la República no yendo a votar, pienso que al no ir a votar, lo que estamos haciendo es decirle no a la democracia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, recuerda que la mayor parte de las personas que opinan que no vayamos a votar es con la finalidad de no seguir ese juego que el presidente ha creado, no llegar a esa envoltura fáctica donde el presidente a final de cuentas va a decir que ganó, va a falsificar boletas, va a falsificar votos, va a falsificar hechos que por más que vayan los ciudadanos a votar, puede ser que nunca alcancen ante la aberración y la falsificación. Después de todos esos hechos que hemos visto, será muy fácil falsificar boletas. Ahora,
¿Qué es lo conveniente? Que ejerzamos siempre todos los derechos que nos otorgue la Constitución, los derechos que nos otorgue la ley. Si podemos ejercer ese derecho, hagámoslo. El problema de este país es que no ejercemos la ley. Exacto. Vemos hoy un presidente, en este caso Loret de Mola, que no respeta la Constitución, que no respeta la ley, que no respeta las instituciones. Y si no podemos respetar la Constitución, la ley y las instituciones, Pedro, entonces estamos en un país donde no hay Estado de Derecho. Precisamente por eso estamos considerados como un país subdesarrollado, porque tenemos presidentes subdesarrollados que se consideran que son la ley, que se considera que pueden vulnerar la estabilidad de las instituciones, pero más allá de eso, consideran que pueden violar la privacidad de las personas. Y eso es sumamente grave y vejatorio de derechos humanos. Adolfo, lo has dicho todo y lo has dicho con una gran prestancia como siempre. Esto me gustaría, muchachos, que esto lo estuviéramos repitiendo todo el día. Lo que ha dicho aquí Adolfo Solís es una clase de civismo, es una síntesis de una clase de civismo muy bien impartida. Como siempre, querido amigo, aparte de mi amistad, que esa es para toda la vida, mi profunda admiración, siempre. Gracias, Adolfo, por estar conmigo esta mañana. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Yo también, hermano. Fíjense lo que dice. Este hombre, el presidente, por lo que hizo, debería de dimitir. Entiéndase, ir. Y lo que dice después, puede hacer todas las trampas del mundo, pero nuestra ausencia en la revocación de mandato sería imperdonable para la sociedad mexicana. Vota este 10 de abril. Vota en contra del presidente. Es el momento. Y además te voy a decir otra cosa. Si no lo haces ahí, dime qué otra oportunidad vas a tener para manifestar tu oprobio a quien te gobierna, en caso de que tengas oprobio, o sea, indignación por quien te gobierna. La información internacional con Adriana Brani desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y la situación en Ucrania se calienta en serio. Y voy con Adriana Braniff aquí desde la capital de México hasta Miami, en la Florida. Y te saludo como siempre con gran cariño. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Te tengo la sorpresa de que estoy ahorita en los estudios de Houston. ¡Ay, de verdad! Te me moviste en Roque. En Roque. Sí, está tan caliente el tema de Ucrania que había que venir aquí a los estudios para seguir de cerca, Pedro, porque sí, cardíaco fin de semana. Claro que sí. Y no por el juego de Super Bowl entre los Rams y los Bengals. No. Lo digo por esto que decías tú, por este enfrentamiento. Hubo un enérgico, enfréntico intento para evitar la guerra este fin de semana. La buena es que no hay guerra aún en Europa, y la mala es que hay indicios de que los rusos podrían cruzar esa línea de Ucrania tan pronto como el próximo miércoles 16 de febrero. No es oficial, pero hay informes del Pentágono que se dieron a conocer este fin de semana y han hablado de que podría pasar esto, podría ser el plan de Rusia. Por otro lado, pues está Zelensky demandando el fin de semana de que si de alguna evidencia, alguien tiene alguna evidencia de los líderes del mundo de que este es el plan, pues se lo hagan saber prontamente. Ya son 130,000 tropas las rusas que las que están en la frontera, y este fin de semana los líderes del mundo pues estuvieron movidos hablando de aquí y allá para lograr evitar esta guerra. Biden habló, como bien lo dijiste ya temprano, el fin de semana con Vladimirovich Putin, así es como se llama. Estuve leyendo un poco de su biografía, interesante la de Vladimir Putin, y si es Vladimirovich Putin, así se llama. Y tuvo esta plática con Joe Biden el fin de semana. Según el Pentágono, la plática no se movió en una dirección favorable. Muchas aerolíneas cancelaron ya vuelos a Ucrania, aunque el espacio aéreo de esa zona sigue abierto, hay que decirlo. Aún así, Ucrania recomendó ayer a las aerolíneas no sobrevolar el espacio aéreo sobre el Mar Negro porque lo consideran una zona ahorita potencialmente peligrosa. Estados Unidos desde el viernes
ha pedido a sus ciudadanos que se salgan de Ucrania por aire, todavía que se puede, o por tierra, a Polonia posiblemente. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México da cuenta de 98 familias mexicanas ahí en Ucrania y dijo estar al pendiente de turistas mexicanos allá también. Turistas mexicanos. ¿Quién se va de vacaciones como turista en esta época a Ucrania? Pero en fin, después de haber hablado con Vladimir Putin, Biden habló también con Zelensky, el presidente de Ucrania, ratificó el apoyo total de Estados Unidos y en caso de una invasión rápidamente actuaría, eso es lo que le dijo. El ministro de Defensa británico Ben Wallace el fin de semana dijo algo grave, dice, es altamente, así lo dijo, cito textual, altamente probable que Rusia invada Ucrania a pesar de los esfuerzos diplomáticos que se están haciendo. Decía así, hay un aroma a Múnich en el ambiente, recordando el ambiente que había previo a la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría entre la Primera y la Segunda Guerra, y pues fue cuando Alemania invade Polonia. Para resumir y para seguir estresados, porque así estamos, Pedro, sigue en el aire la posibilidad de la guerra, y sí, sería una guerra mundial por el involucramiento de varios países, y esto es peligroso porque ambas partes tienen armas nucleares, tanto la OTAN como Rusia, y volvería a suceder en Europa del Este. La Primera Guerra Mundial estalló en Sarajevo, hoy Bosnia y Herzegovina, Europa del Este. La segunda, con la invasión de Alemania a Polonia, Europa del Este. Y sí, la tercera podría ser también en Europa del Este, con la invasión de Rusia a Ucrania. En estos momentos pareciera ser que la única solución para evitar esta guerra sería que Ucrania desista de su intento de unirse a la OTAN. Realmente esto es lo que demanda Vladimir Putin, porque eso es lo que teme. Tener países alrededor pro Estados Unidos, pro Europa y perder la influencia en la región, que esa fue prácticamente la intención de la OTAN cuando se creó, cuando se fundó. Una alianza de 28 estados, incluido Estados Unidos, para contener a la ex Unión Soviética, y una vez que esta se disuelve, pues para mantener la seguridad en el área del Atlántico Norte. Pero pues la Federación Rusa sigue viendo a la OTAN como una alianza para contener ahora la influencia rusa, Pedro. Está tremendo. Fíjate que ahora que hablaron Vladimir Putin y Joe Biden, Biden fue muy enfático, ¿no? O sea, sí tenemos abierta la carpeta de la diplomacia, pero no tengas duda de que habrá represalias y fuertes y se sentirán inmediatamente en contra de tu país en caso de que obres en consecuencia. Y ya se pinta en el Pentágono el escenario de lo que sería el principio de una operación de bombardeo a Kiev con la consecuencia de muerte de civiles, que sería, digamos, indirectamente una acción colateral del propio movimiento. Hay la especulación de que si sería este próximo miércoles el movimiento de los rusos, hay la especulación de que se tardaría hasta el final de los Juegos Olímpicos en Pekín para no, digamos, romper la relación que pues ha venido entretejiendo con el presidente Xi Jinping. Sí, y bien, después de los Olímpicos sabemos que vienen los Paralímpicos y también está el factor de los rusos, Pedro. Es algo que está inquietando mucho a Vladimir Putin, que hay una encuesta donde se arroja que el 70% de la gente rusa le tiene miedo a una guerra. Y además, los rusos no ven esta guerra como una guerra entre Rusia y la OTAN. Los rusos ven esta guerra como una guerra entre Rusia y Ucrania. Y Ucrania, pues es parte, muchos ucranianos son rusos, hay lazos familiares, lo ven como una guerra entre hermanos. El mismo Vladimir Putin llamaba a Rusia, a Ucrania, la pequeña Rusia, aun cuando se independiza en 1991, cuando cae la ex Unión Soviética. Así es que, pues el pueblo ruso no quiere ir a guerra, tiene miedo de ello, tienen gente en Ucrania y son parte de lo mismo, Pedro. Sí, es tremendo. Se está calentando muchísimo el panorama. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos de la OTAN, o sea, la organización del Tratado del Atlántico Norte, porque no sería solamente esta acción unilateral de los Estados Unidos como represalia. Está ahí, como tú bien ya lo has apuntado, Emmanuel Macron muy metido en la negociación, y aunque Alemania se queda callada, sabemos por qué se queda callada, ya que desde el punto de vista de lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes quedaron desarmados con una represalia
por haber perdido esa contienda. En fin, creo que el aparato de guerra está empezando a ponerse en operación y esto tiene gravísimas consecuencias. Hay que ver cómo se comporta en los próximos días el precio del petróleo, cómo se comportan las bolsas de valores y cómo se comportan los suministros, la cadena de suministros en Europa con respecto a su relación con Rusia. Serán consecuencias que se empezarán a vivir y a ver fehacientemente. Adriana, como siempre, gracias. Vamos a estar al pendiente, Pedro, aquí en los estudios de Central FM en Houston y siguiendo muy de cerca cómo se desarrolla, como bien tú dices, este conflicto lamentable. Gracias como siempre. Querida Adriana, desde Houston, en los Estados Unidos. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, no quiero decir con esto que el país esté consternado, es el estado del país, pero sí quiero hacer sentir que nos llamó muchísimo la atención la boda de blanco del Bester Gordillo, que fue, no sé qué fue más inusitado, si la boda o de blanco, pero en fin, una de las dos. El hecho es que lo que me llamó muchísimo la atención de la boda del Bester Gordillo es que lo hiciera en Oaxaca. ¿Y por qué? Bueno, porque está la mata de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, o sea, el elemento contrario al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que si bien es cierto, la señora Bester Gordillo no se supone que no está al frente, pues nada más hay que ver la boda para darnos cuenta de que algo tendrá que ver, aparte del patrimonio que seguramente habrá juntado a lo largo de su vida como líder de ese sindicato. Pues yo estoy absolutamente claro que la influencia del Bester Gordillo sigue dándose y sigue siendo, ya que la boda fue, bueno, al más puro estilo de Luis XIV, ¿no? O sea, no se escatimó absolutamente nada, pero lo que sí fue, creo, una inconsecuencia de la maestra del Bester Gordillo era haberse casado ahí. Se pudo haber casado en cualquier otro estado de la República, el que sea, hubiera sido menos la reacción que hubo, ya que se vandalizó el lugar de la boda, se vandalizó. Miembros supuestos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron al lugar y acabaron con todo, como si fuera México un país en donde no hay ley. O sea, puede llegar un grupo de vándalos a acabar con todo, a romper sillas, mesas, cristalería, todo, acabar con todo, arreglos de todo lo de la boda. Y bueno, vi a los vándalos, pero no vi a un solo elemento de la autoridad, a uno solo. Y ya que acabaron con todo, bueno, pues ya vámonos. Como si estuviéramos en el lejano oeste, en el siglo XIX o XVIII. Pues bien, ahí queda el hecho y creo que últimamente las bodas han sido un tanto tremendas, ¿no? Si no, pregúntenle a Santiago Nieto, ¿no? Pero el hecho es que ahora parece que no se trata de casarse, sino de cometer matrimonio. Asunto diferente. Y también quiero decir que el gobierno de los Estados Unidos, me llamó muchísimo la atención, suspendió la importación de aguacates de México un día antes del Super Bowl. Un día antes del Super Bowl. Bueno, el día en que más aguacate se consume en el mundo es el día del Super Bowl. El guacamole y los nachos con queso y aguacate, pues son la tocada. No solamente estoy hablando del estadio, estoy hablando del país. Y quiero decir una cosa, el proveedor más grande que tiene Estados Unidos de aguacate es México. O sea, ustedes dirán, bueno, se pega un tiro en el pie, ¿no? Estados Unidos en suspender esta importación de aguacates. ¿Por qué se da la suspensión? Bueno, el pretexto fue porque hay inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Michoacán. Hay 80 inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Michoacán. Y uno de ellos fue amenazado de muerte. Entonces,
Él reporta la amenaza a la autoridad norteamericana y la autoridad norteamericana dice, hasta que no se esclarezca este asunto, se suspende la importación, o sea, de la óptica norteamericana, de aguacates de México. En el fondo, ¿qué es lo que está pasando? En el fondo, Estados Unidos está apretando. Acuérdense de mí. Les dije que iban a venir presiones, ahí están. Y presiones sobre las energías sustentables, ahí están. Presiones sobre el aguacate. Ahí viene el atún, ahí viene el camarón, ahí vienen los cítricos. Con esos elementos, el sector primario en México puede acabar este año en recesión. Y si algo puede salvar al país hoy, es el sector primario, es decir, el sector del campo en su exportación a los Estados Unidos. La calabaza, el chile, las guayabas, lo que tú quieras. El gran consumidor es Estados Unidos de todos nuestros productos y todo lo están empezando a ver con lupa. Hoy fue el aguacate, antes del Super Bowl. Las presiones se siguen dando. ¿Y saben ustedes quién ha ocasionado todo esto? Andrés Manuel López Obrador. Tu hijito ya no va a tener aguacates en Houston. ¿Cómo lo lamento? Llévaselos en un avión. Espero que sea de un vuelo comercial. No vayas a usar un jet privado. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a la hora central aquí desde el piso 40 de la torre del World Trade Center en la capital de la República Mexicana. De invadir Ucrania, Occidente responderá con decisión y se impondrán costos severos, según advierte Joe Biden a Vladimir Putin en llamada telefónica. Rusia denunció un auge de la histeria de Estados Unidos sobre Ucrania, pero acordó seguir la ruta del diálogo. Un funcionario anónimo de Estados Unidos aseguró que, según informes de inteligencia, Rusia considera el miércoles como la fecha objetivo para una invasión. Joe Biden también platicó por teléfono con Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania prometió continuar el camino de la diplomacia y de la disuasión. Lloyd James Austin III, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, ordenó el reposicionamiento de las tropas fuera de Ucrania. Estados Unidos ordenó todo su personal no esencial en la embajada de Kiev que salga de Ucrania. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una alerta a todos los turistas mexicanos para no viajar a Ucrania. La Embajada de Estados Unidos en México condenó la violencia que atraviesan los periodistas luego del asesinato de Eber López, fundador de Noticias Web. Consideró indispensable una investigación integral. La Embajada de Canadá en México apuntó que la violencia en contra de periodistas es inaceptable, pues su contribución es esencial para salvaguardar democracias transparentes y abiertas. Familiares, amigos y periodistas acompañaron a su última morada a Eber López Vázquez entre gritos de justicia y aplausos. La protesta ciudadana en Twitter en contra de López Obrador y su gobierno por exhibir los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola batió récord como el espacio más escuchado en español a nivel mundial, al acumular más de 1 millón de escuchas. Fue una sesión verdaderamente emocionante, por decirlo menos. Hablé con Carlos Loret y me dijo que, dice, vamos a actuar de una manera más madura que el presidente. ¿Qué te parece si esperamos a que él conteste y no entramos así a volapié? Me parece extraordinario y ese es el testimonio que les dejo de Carlos Loret de Mola. Es decir, lo que Carlos le está diciendo al presidente es: di tú primero. Ándale, ahí estás. O sea, no aventarse. Se me hizo muy maduro lo que me pidió Carlos. Organizaciones civiles, fiscalistas y abogados condenaron que López Obrador divulgara los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret. Advierten que esto constituye un delito. Adolfo Solís, un constitucionalista y fiscalista, uno de los mayores conocedores de esto en México, nos dice aquí en este programa: el presidente, por lo que hizo, debería de dimitir. Es decir, no es digno un hombre, menos siendo presidente, revelar los datos fiscales de un contribuyente. Son
solamente utilizables por la autoridad fiscal, nunca por un presidente y menos en público. O sea, lo que hizo el presidente es brutal. La barra mexicana del Colegio de Abogados exhorta a López Obrador a aclarar su fuente de información tras violar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece el secreto fiscal, y el 16 constitucional, que el presidente ponga el ejemplo con sus allegados, ordene una investigación y que no permita impunidad, demandaron legisladores tras el escándalo de las casas del hijo de López Obrador en Houston. Ya se está empezando a revelar más de los hijos de López Obrador y hay tela de dónde cortar. Estos chamacos se han movido por todas partes para influir en todos lados, meterse en todos lados y con un contubernio desafortunado que hace que José Ramón López Beltrán pueda vivir en los Estados Unidos. No doy más información de esto porque me duele horrores. Me duele horrores quienes los han ayudado. Me duele hasta el alma. López Obrador quiere hacerse del control de todos los órganos de gobierno para evitar que contradigan sus opiniones. Esto lo dice José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con esto me quedo. Lo que dice un ex magistrado de la Suprema Corte: López Obrador quiere hacerse el control de todos los órganos de gobierno para evitar que contradigan sus opiniones. Miren, si no votamos en la revocación del mandato, la próxima vez que lo hagamos, ese órgano va a ser de López Obrador, partiendo de la base de lo que dice José Ramón Cosío. Es decir, el presidente se va a quedar con todo. Ya saben ustedes que se cayeron unos tramos de las comunicaciones terrestres que están haciendo al aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, pudo haber sido una absoluta desgracia. Se cayeron tramos de 80 toneladas cada uno, fueron 4. ¿Por qué? Por lo que les dije en Facebook hace una semana. O sea, la obra está siendo llevada con las patas, se colapsa esa parte de la comunicación con el Felipe Ángeles y ahora, bueno, si van las cosas como van, el día 21 de marzo se va a inaugurar el aeropuerto y no va a tener carretera. Hijos de su pelón, hijos de su pelón. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Me da un enorme entusiasmo el poder platicar con Miguel Ángel Landeros. Él es presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el COMCE de Occidente, y vicepresidente nacional. Y hay muchas cosas que hablar. Y Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Hola Pedro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué me cuentas? Me quedó un sabor de boca muy, muy feo el ver suspendidas las relaciones comerciales con España, porque este es el principio de lo que pudiera ser una mala nota en el Parlamento Europeo, en la que por supuesto España no solamente tiene una presencia, sino gran influencia. Desde el punto de vista de los exportadores mexicanos aglutinados en COMCE, ¿cómo ven ustedes esta situación? Pedro, pues con mucha preocupación, y hay que decirlo porque así es. Finalmente nosotros tenemos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos con España, pero si hablamos de en materia económica, pues realmente ahí hay que valorar bien las cosas, porque pues México tiene una inversión muy importante de ese país. Es el segundo país con mayores inversiones en México, con una inversión acumulada de cerca de 70,000 millones de dólares. Y esas inversiones están muy diversificadas. Van a energía, van a servicios financieros, a turismo, agroindustria, telecomunicación, manufactura. Pero también es una apuesta muy importante para México en sus exportaciones. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, te voy a poner como ejemplo Jalisco. Nosotros recientemente en Jalisco tenemos un vuelo que conecta Guadalajara con Madrid y bueno, pues la idea es impulsar
mayor medida no solamente la visita de personas de México hacia España y viceversa, sino ampliar nuestros horizontes de exportación e incrementarlos, sobre todo en el agro. Y esto lleva mucho a lo que acabas de comentar tú ahorita, Pedro, porque al final de la historia, nosotros, hablo como país, logramos negociar un tratado de libre comercio, que teníamos la versión 1.0 con la Comunidad Económica Europea, a la versión 2.0, costó mucho trabajo, y uno de los sectores al que le fue mejor fue precisamente al agro. Y estamos al cuarto para las 12 para que sea ratificado, cuando venimos escuchando las palabras del presidente, y bueno, estos sin duda pues ponen un halo de duda que va a pasar, porque tenemos mucho interés de que esto sea ratificado pronto. Sin embargo, hay muchos eurodiputados españoles que pueden incidir en la decisión final. Es un momento complejo y esto nos pone pues ahorita en duda de qué va a pasar. ¿Qué pasa con toda esta relación comercial tan importante en términos de todo, de los insumos que enviamos a Europa o que nos regresan, de los capitales? Hablas de 70,000 millones de dólares, es una bestialidad. El sector turístico, pues prácticamente en gran parte del sector turístico de playa, pues es de España, es de españoles, hay muchas inversiones, hay mucho intercambio. COMCE tiene una gran actividad con este enfriamiento de la relación. Me imagino que se pondrán en entredicho presentes y futuras inversiones o planes o proyectos, y me imagino también que ustedes enfrente de COMCE estarán haciendo ligas para que no se nos enfríen los europeos luego de la decisión presidencial. Bueno, también hay que decirlo porque no se entiende bien lo que quiso decir el presidente, de poner en pausa la relación hasta que él se vaya. Sin embargo, pues obviamente causó irritación y molestia, y vuelvo a decirlo, pone en un halo de duda qué va a pasar con todas estas inversiones y todo este trabajo enorme que se ha hecho, porque yo creo que deberíamos de pensar en que las administraciones vienen y se van. Pero pues bueno, nuestra relación es histórica y esa continúa y genera empleos y derrama económica, y ahorita más que nunca lo necesitamos. Definitivamente en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior seguimos trabajando y obviamente tenemos lazos fuertes con las empresas españolas y vamos a seguir dando la batalla, pero esto no ayuda en lo más mínimo. Y pues bueno, esperemos no vaya a afectar estas negociaciones tan importantes que costaron tanto trabajo desarrollarse. Insisto, el agro es uno de los sectores que más beneficiados se vio en estas negociaciones, y estábamos contando con tener esta ratificación pronto, pues para poder aprovechar vuelos como el que te acabo de mencionar y toda nuestra infraestructura para ampliar pues obviamente nuestras relaciones comerciales con España. Pero hay que recordar también que si se ve afectada la ratificación de esta versión 2.0, no solamente va a afectar nuestras relaciones con España, va a acabarlas afectando con todos los países de la Comunidad Económica Europea, porque este es un acuerdo general, Pedro. Claro, por supuesto que sí. Y estamos viendo, amén de lo que pasa con España, lo que se ha venido presionando de parte del gobierno de Washington hacia México por la ruptura de muchas de las reglas de origen que llevaron al tratado comercial nuevo, al TMEC o al USMCA, como le llaman los norteamericanos, y que empiezan a darse presiones. Yo veo como que no es una casualidad lo que pasó con el aguacate este fin de semana. Y pienso que de ahí vendrán ulteriores reacciones de la Casa Blanca en caso de que el gobierno del presidente López Obrador no corrija esta actitud que también a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, le viene en afectaciones. Y pienso de la enorme presencia, de empresas mexicanas en los Estados Unidos y de empresas de mexicanos en los Estados Unidos, y esto podría también afectar de una manera muy importante a nuestro comercio internacional. Pues lo dices bien, Pedro. El aguacate es uno de los productos más representativos en términos de exportaciones, quizá no económicamente, pero muy representativos, y el que
se haya dado esta situación, pues invita a pensar muchas cosas, ¿verdad? Siempre han existido las barreras no arancelarias, los pretextos. Definitivamente sí tenemos una descomposición en materia de seguridad, particularmente en el estado de Michoacán, pero pues los productores de aguacate en su mayoría son gente organizada que de manera conjunta pues han logrado ser los principales productores de aguacate del mundo, en México y particularmente en Michoacán. Es muy triste ver esta situación que pone en riesgo a un sector tan importante del agro mexicano. Efectivamente esperemos que pronto se pueda resolver esta situación. No hace mucho se generó un plan de trabajo operativo entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de México para lograr que otros estados puedan exportar a Estados Unidos, y viene a pasar esto en este momento. Nos parece muy sospechoso también que sea luego o poquito antes del Super Bowl, sí, ya estaba asegurada toda la producción para el Super Bowl. Pero bueno, puede venir por lo que tú mencionas, Pedro, definitivamente. Pues yo solamente decirle a nuestro público que el COMCE es una organización empresarial dedicada a construir puentes de comunicación comercial con el mundo. Hoy COMCE está viendo el que algunos de estos puentes, por razones externas al COMCE, se van rompiendo, y creo, porque los conozco, que COMCE de todas maneras seguirá abonando en la construcción de estos puentes por más que se les sacuda. Y yo desde aquí alabo a la posición que ustedes han tomado, y creo que es un buen punto, un buen momento para demandarle al jefe del Ejecutivo que tenga acciones responsables que, después de todo, representan a una enorme cantidad de fuentes de ingreso, de empleos en México, y a una fuente inagotable de riqueza para nuestro país. Hoy que necesitamos dar cifras para sacar a México de esta recesión profunda que lleva en los últimos 3 años. Miguel Ángel Landeros, como siempre, te agradezco como presidente del COMCE a nivel occidente y vicepresidente nacional el que estés conmigo en esta mañana. Mi querido Pedro, muchas gracias por la invitación. Ya he tenido el honor de acompañarte y que me hayan escuchado. Gracias, muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo a ti y a todo el COMCE en toda la República Mexicana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Yo estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar, que nos enlazamos allá en Houston, Texas, en los Estados Unidos. Te saludo aquí desde el piso 40 de la torre del World Trade Center, mi querido ingeniero Pedro Ferriz Secón, aquí extrañándolo, pero ya no tanto porque vino Adriana Braniff. Entonces, me dio gusto verla por aquí, por este estudio, a mi querida Adriana, que me haga compañía. Pero bueno, hoy el tema obligado, lamentablemente, sigue siendo la casa de José Ramón López Beltrán y todo lo que sucede alrededor. Y me extraña mucho, porque, bueno, no me extraña, es increíble darnos cuenta de que no saben que cada vez que salen a dar una explicación, se hunden más, porque es evidente que todo lo que vayan a salir a explicar se va a ser revisado con un escrutinio por debajo de la lengua de lo que está diciendo tanto el presidente de la República como su hijo, José Ramón López Beltrán, inclusive Caroline Adams, que también su esposa sale a dar una explicación sobre todo lo que sucede alrededor de esta casa gris de Houston, del hijo del presidente de la República. Entonces, su hijo, José Ramón López Beltrán, saca un comunicado, unas pequeñas líneas que escribe a través de sus redes sociales, en donde dice esto. Dice: en el 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado. Primero, abogado, le voy a dar un consejo, abogado: cállese. Primer consejo. Y entonces dice: decidimos en familia mudarnos a Houston. En la actualidad, y desde ese año 2020, trabajo como asesor de desarrollo y construcción de Key Partners, y pone la página de internet de esta empresa, una empresa privada en Houston, a través de la cual recibí mi visa de trabajo. Soy un ciudadano privado, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que uno como periodista tiene que hacer es, pues vamos a ver quién es Key Partners, ¿no? Entonces nos vamos a la página de internet de Key Partners y nos damos cuenta que esta página
está fundada por Erika Chávez e Iván Chávez. Ahora, no solo eso, si te vas un poquito más abajo en esta página de Vimeo, que es una de las primeras que encontramos, nos vemos la fecha de creación de la página de Vimeo. Si te das cuenta, dice febrero del 2022. O sea, la hicieron, ingeniero, la hicieron ayer, esta página de Vimeo. Y no me voy más lejos. Vámonos a la siguiente diapositiva en la página. Pero, espérame. Febrero del 2022 todavía no es, ¿no? No, pues estamos, sí, bueno, sí, ¿no? Estamos en 2022. Sí, pero estamos a 14. No, pero lo hicieron justamente. Ahí va lo siguiente. Entonces nos vamos a la página de internet, en donde hay una, si me la ponen ahí donde dice mira, ahí nos vemos y vamos a ver el copyright de la página de internet de esta misma empresa. Entonces, si te ves abajo, y ahí se lo subrayé, en el copyright igual dice 2022. Esta empresa supuestamente se fundó en 2018. Ahora, ahí dice copyright 2022, la página de Vimeo 2022, pero lo más importante sería ver cuándo se hizo la página de internet, esta que supuestamente José Ramón está trabajando en ella. Entonces nos vamos ahí a una que dice Carbon Dating the Web, en donde tú te puedes meter a ver cuándo se generaron las páginas. Estimate Creation Date 22, o sea, es el año 02, febrero 14 a las 3 de la madrugada con 30 minutos y 11 segundos. O sea, en esta madrugada. Sí, la acaban de hacer. O sea, todo esto que vemos no es más que una pantalla de lo que fue el plan para sacar adelante esta situación. Oye, pues ¿qué hacemos? No, pues vamos a decir que trabaja en esta empresa. Oye, pero la empresa no tiene página de internet. No se preocupe, ahorita la hacemos. Y todo esto se hizo durante la madrugada de hoy para dar a conocer en dónde trabaja el hijo de José Ramón López Beltrán. Qué espanto. Ahora, no quiero dejar ahí la relación con Daniel Chávez. Daniel Chávez es un empresario hotelero que ha sido muy cercano al presidente de la República y que recuerdo alguna vez en un escrito de Raimundo Riva Palacios en donde nos decía esta joya, y dice aquí, cuando hablaba del avión presidencial, dice: esta farsa comenzó cuando el empresario hotelero más cercano a López Obrador se le ocurrió la rifa del avión y el presidente le compró la idea sin pensar en las complicaciones que acarrearía. Y cuando escribe esta columna Raimundo Riva Palacios y habla de este empresario hotelero más cercano a López Obrador, justamente habla de Daniel Chávez Morán. Entonces, digo, parece ser que piensa el presidente López Obrador que los periodistas somos estúpidos y que el pueblo es estúpido y que no nos podemos dar cuenta de en realidad de que en cada vez que quieren encontrarle una explicación a las cosas, lo único que hacen es hundirse totalmente más. Porque hoy, cuando es confrontado en la conferencia mañanera sobre qué pasa, sobre la relación, que justamente sobre Daniel Chávez, esto fue lo que contestó el presidente de la República. Nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Ahora, no hubiera pensado que el presidente de la República, después del escandalazo de dar a conocer los ingresos de Carlos Loret de Mola, pues hubiera aprendido la lección de que estaba violando las leyes y de que eso no se hace y que el presidente no puede utilizar la fuerza del Estado para dar a conocer a una persona particular en el término de sus ingresos. ¿Y qué crees? Que hoy lo volvió a hacer. Y aquí les pongo esta imagen en donde el presidente de la República está nuevamente el día de hoy poniendo la misma diapositiva de los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y los ingresos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí te puedo decir es que no es la misma diapositiva que utilizó el viernes pasado, porque ahí donde dice presidente y ahí donde dice Washington Post, por lo menos ya le corrigió los errores ortográficos, porque decía residente en vez de presidente. Igual
Washington, pues lo había escrito sin la G, porque él no dice Washington, dice Washington. Entonces, pues obviamente estuvo mal escrito todo esto al respecto, ¿no? Entonces, pues cambia la situación, nada más para que se den cuenta de cómo todo este caso de la Casa Gris resulta ser que ya no es gris, está bastante negra y está bastante turbia. Al final de esta conferencia mañanera, cuando le preguntan sobre el empresario Daniel Chávez, el presidente dice: sí, en efecto, entiendo que la empresa en donde trabaja mi hijo es de Daniel Chávez Morán y que sus hijos fundaron esta empresa, pero cabe resaltar que no hay ningún conflicto de interés, ya que Daniel Chávez Morán simplemente es un supervisor honorario del Tren Maya y no tiene ningún negocio con el gobierno. Ahí está la explicación. Pues esa es la caída del presidente, ¿no? Fíjate lo que me decía Adolfo Solís más temprano, como un analista de la Constitución y como un fiscalista. Me decía, una acción de esta naturaleza, de dar a conocer información fiscal de un contribuyente fuera del ámbito de influencia de la autoridad fiscal, es un delito grave y por lo mismo el presidente debiera dimitir. Es lo que decía Adolfo Solís hace un rato, aquí en el programa. Debería de renunciar a su puesto de presidente de la República, nada más por esa sola acción. Es un atentado en contra de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, querido hijo. Y todo esto ha resultado en una cascada enorme de reacciones por parte de la sociedad, en donde se habla justamente del atropello de lo que esto representa. Y no solo eso, esto es solo el comienzo de lo que han sido constantes y sonantes ataques del presidente de la República a la libertad de expresión y, por supuesto, el dar a conocer pues la corrupción que impera dentro de su propio gobierno. Tremendo. Tremendo, yo creo que... Pero muy mal hecho, ¿no? Peor imposible, ¿no? Peor imposible, ¿no? Pero todo es un bomberazo, o sea, yo no me explico cómo no se ponen a pensar que esta empresa, Key, pues va a ser investigada hasta por debajo de los pies. Sí, es tremendo, tremendo. ¿Por qué se le dan todas estas canonjías, no? Al hijo. ¿Y qué le hizo el pueblo mexicano al señor Chávez? Porque al parecer, pues el que está detrás de todo esto es él, también. Tremendo. Como cómplice. Me da profunda pena porque tú sabes bien, hijo, que yo conocí a otro Daniel Chávez. Pues sí. A este no lo reconozco. Yo tampoco. Ni modo, así es la vida. Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, fíjense que ahora me voy a poner del lado del presidente, si ustedes me lo permiten. El presidente debe tener asesores en comunicación, me imagino, ¿no? Y debe tener un cuarto de guerra. Me estoy imaginando el cuarto de guerra y el presidente de la República. Y me imagino a sus asesores en comunicación, ahí sentados con el presidente. El primer problema que tiene Epigmenio Ibarra, ¿no? Que es el jefe de los bots y de toda la cadena de suministro de información del presidente, para el presidente de la República, y de toda la cadena de información hacia afuera del presidente hacia todo el mundo. El primer problema que tiene Epigmenio Ibarra es que el presidente no oye, no hace caso. Hoy acaba de reiterar otra vez el tema fiscal y yo pienso que un asesor en comunicación agarraría unas galletas saladitas y se cortaría las venas así el día de hoy, ¿no? Luego viene la formación de la empresa Takei con los hijos de Daniel Chávez hoy en la madrugada, para tratar de justificar que José Ramón es abogado. Entonces, o sea, yo creo que lo primero que va a venir es una protesta de parte de la barra de abogados para decir, pues no cualquier pendejo puede llegar a ser abogado, por Dios, ¿no? Pero bueno, finalmente, con esto se justifica que es abogado. Después, el presidente trae encima la manifestación en redes sociales más importante hecha en español en este pasado fin de semana, en donde
comunicadores, artistas, politólogos, ciudadanos de todo orden, opinaron y no hubo una sola voz que hablara bien del presidente de la República. Todo el mundo habló pestes del presidente. Y entonces, ante este escenario decadente, acabamos de escuchar a Miguel Ángel Landeros hablando de lo pernicioso que resulta el que el presidente esté rompiendo los puentes de comunicación internacionales para el comercio de México con el mundo, suspendiendo, poniendo en estado de suspensión catatónica a la relación con España y la consecuencia que esto trae con el Parlamento Europeo. Entonces, pues como asesor en comunicación, ¿qué le puedes decir al presidente? Vamos a pensar que el presidente le hiciera caso a Epigmenio. Epigmenio, ¿tú qué le dirías al presidente? Bueno, como evidentemente lo que le dirías al presidente serían puras situaciones que creo que van totalmente fuera de lugar, porque todavía sigues pensando que el presidente es el mando único del país, pero no te has dado cuenta de que el timón ya se le rompió. Te quiero dar algunos consejos. Yo le diría al presidente, ya no haga las mañaneras. Ya. No haga las mañaneras. Presidente, trate de tener la menor cantidad de actos públicos posible. Guárdese. Que se vuelva su silencio parte de la solución de los conflictos que ha provocado. Que se vuelva su ausencia parte del reconocimiento que su presidencia debe asumir de los errores cometidos. Y que cada vez que usted sea noticia, presidente, esto es lo más importante, cada vez que usted sea noticia, presidente, sea para algo bueno. Porque todo aquello en donde usted es noticia es para algo malo que proviene de usted o que va hacia usted. Pero no hay una sola nota, ni en México ni en el mundo, que hable bien de usted y de su gobierno. Entonces, yo lo que le recomendaría es que se metan un cocún y que cada vez que haya algo sea perfectamente elaborado para que verdaderamente esto que se comunique resulte en positivo. Ya no se exponga más, porque ¿sabe qué, señor presidente? Usted, a cómo van las cosas, usted ya no es presidente. Usted es el enemigo público número 1 del país, porque atenta en contra de ciudadanos, atenta en contra de periodistas, atenta en contra de empresarios, atenta en contra de instituciones, atenta en contra de usted mismo. Es usted un elemento tóxico y la mejor manera de protegerlo es aislarlo. Es lo que hacen con los loquitos. Y creo, señor presidente, que la imagen que usted proyecta es la de un hombre confundido. Ya no habla usted lento por estrategia, habla usted lento por confusión. Ya se le ve deteriorado. Los cateterismos no fueron per accidens. Lo que se le ha practicado, presidente, es producto de la presión que usted trae. Y no trae, como usted dice. La confusión que usted trae. Y esta confusión se está dando en todas las líneas de su gobierno, hasta el punto en que muchos de sus más cercanos colaboradores ya no están con usted. Y si le dicen que están con usted, tome en cuenta lo que le estoy diciendo. Le están mintiendo. Poco a poco usted va a quedar fuera. Y le voy a poner como la última fase de mi comentario esto que es hoy un sondeo de opinión. Entiendo que no es una encuesta, no soy Mitofsky, no, por Dios, no recibo esos dineros, no, simplemente estoy haciendo un sondeo sensato entre gente que escucha este programa. Y quiero decirle, hay muchas personas, porque gentes no se dice, hay mucha gente que me escucha que no va conmigo, ¿eh? ¿Cree usted en la honestidad de la familia presidencial? El 5% cree en la honestidad de su familia y de usted, y el 95% de quienes pasan por aquí dicen que no creen en la honestidad de usted, de su esposa, de su esposa y de su familia. Es usted, señor presidente,
lo peor que nos ha pasado en los años que tenemos de vida independiente. Espero que pase pronto su mandato y espero que la historia se encargue de usted y lo tenga alguna vez sepultado, no solamente en la memoria colectiva, sino que todos los errores que ha cometido los podamos recuperar rápidamente para que este país tome otra vez el paso. ¿Sabe usted lo que hizo usted con México? Le hizo que diéramos un tropezón. Y hoy, caídos, estamos tratando de levantarnos. Es por eso que le pido, auséntese un rato. Le va a hacer bien a usted y también a México. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y me voy con mi querido Alex Reyes. ¿Qué fin de semana, mi querido amigo? Te saludo. Hola Pedro, muy buenos días. Pues muy contento después de lo ocurrido todo el fin de semana y haber disfrutado el título del Super Bowl 56, emocionante, con gran defensiva de ambos equipos. Se impuso finalmente la de los Carneros de Los Ángeles, un partido que quizá contrario a lo que muchos pensaban resultó muy atractivo. Y allá estuvo Ricardo Jiménez, Pedro, colaborador de este espacio, a quien saludo. Son las 6:55 de la mañana en Los Ángeles, Ricardo. Una tarde-noche mágica allá en Los Ángeles, y los Carneros se convirtieron en el segundo equipo en lograr el título jugando en casa y de manera consecutiva. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Pedro, Alejandro, muy buenos días. Como bien lo dices, pues es tempranito aquí, apenas comenzará la fiesta para miles de aficionados de Los Ángeles Rams, y es que Stan Kroenke, cuando soñó en este gran estadio que iba a costar más de $700 millones, creo que lo hizo con este solo objetivo, el de levantar el título del Super Bowl, pero lo que yo creo que nunca se imaginó es que lo iba a hacer en su casa, y así fue. Aventó la casa por la ventana la tarde-noche de ayer, aunque casualmente había 45,000 aficionados de Cincinnati de los 70,000 que entraban en este estadio. Los otros 35,000, por lo menos del equipo de los Rams, se hicieron sentir en todo momento, salvo el tercer episodio, donde pues los bengalíes no solamente sorprendieron al arranque del mismo, sino tomaron ventaja de 10 puntos y parecía que se les iba a venir la noche encima. El famoso, lo hubiéramos dicho, el sofaistecazo, algo así, porque parecía que los Rams no iban a levantar. Se vinieron los errores tanto de los Rams en la ofensiva de Matthew Stafford y bueno, todo se veía de color gris, no así para los Bengals, pero la última ofensiva siempre tiene que ver, y así lo hizo por lo menos Cooper Kupp, que se llevó el premio al MVP, porque esa ofensiva fue la que le dio su segundo touchdown de la noche, pero el touchdown de la victoria para el conjunto de los Rams, y así se coronan por primera vez en Los Ángeles, en su casa, en su ciudad, en un estadio que la verdad lo gozó, lo gritó, lo lloró, y que se vivió de manera increíble. El show del medio tiempo ya platicaremos, mi estimado, pero vamos a escuchar precisamente a Matt Stafford, precisamente al quarterback de este equipo, que habla, y para eso llegó al conjunto de los Rams en ese cambio con Jared Goff de Detroit. Vino para tener la posibilidad de ganar el Super Bowl y ya lo hizo. I'm so proud of this team. There's so many guys on our team that deserve this. So many great players, guys that have just given their heart and soul to this team, guys that are either playing in this game or not, because of injury or whatever it is. But I'm just so proud of this. Dice que estaba muy feliz de haber ganado esto, y cómo no va a estar feliz si vas de una franquicia que en 10 años no puede hacer nada, ni siquiera acercarse al Super Bowl, y ahora ya lo tiene, ¿no? En prácticamente su segunda aparición aquí en casa, así es que lo tiene en sus manos, es un anillo. Y del lado contrario, Joe Burrow, que estuvo a nada, yo creo a segundos de poder quedarse con esa anillo especial, pues simplemente tendrá más oportunidades, creo, sin lugar a dudas, el regreso del año, pero tendrá sus oportunidades más adelante. Y Cooper Kupp, pues simplemente cerró así con la cereza en el pastel, lo que ha sido una gran temporada para este receptor abierto. Ha sido una gran exhibición la de ayer en términos generales, y creo uno de los mensajes más importantes
Ricardo, amigos, no sé si estarán de acuerdo. Matthew Stafford, la paciencia, 13 años jugando con uno de los peores equipos, y le dan la oportunidad de llegar a un contendiente y los hace campeones. Y lo de Sean McVay, entrenador más joven de la historia en ganar un supertazón, pero además arriesgando prácticamente todo, porque este año se la jugó todo o nada, le salió y es el campeón. Los Rams quizás empiecen a desprender de varios jugadores por la agencia libre, tienen pocas selecciones colegiales, pero se la jugaron y son los campeones. Te mando un abrazo, Ricardo, muchas gracias, que disfrutes el festejo. Sé que estás muy cerca a tu casa, allá en Los Ángeles, muy cerca de ahí en Tijuana, que lo disfrutes y ya seguiremos platicando a lo largo de estos días. Te mando un abrazo, muy buenos días. Todo gusto, hermano, un abrazo muy fuerte y felicidades a todos. Gracias, muchas gracias. Querido Pedro, bueno, pues es lo más destacado. También el fútbol, terminó la participación mexicana en los Juegos Olímpicos Invernales. Todos los mexicanos que participaron, desde luego encabezados por Donovan Carrillo, hicieron una participación histórica, entre la primera o la segunda mejor de México en unos Juegos Olímpicos. Ya platicamos vía WhatsApp el increíble hole-in-one de Carlos Ortiz en Phoenix. La tradición es que cuando hay un hole-in-one allá en este torneo en el desierto, pues en lugar de nada más aplaudir, empieza todo el mundo a aventar cervezas al green, al campo. Allá lo consiguió este chavo tapatío que terminó en la posición 33. Estas imágenes que quedan marcadas siempre en la memoria, y así será uno de tantos mexicanos que, contrario a lo que generalmente vemos en medios, Pedro, trabaja, se esfuerza, tiene mente ganadora. Y Carlos Ortiz es de estos mexicanos excepcionales que nos encanta presumir y mostrar aquí en este espacio. Te mando un abrazo, Pedro. Con todo mi cariño también, y decir que en el medio tiempo, para mí el medio tiempo fue una manifestación clarísima de una asociación de fútbol americano que le dice sí a la raza negra, que le dice sí a la concordia en la sociedad. Si se fijaron, el único blanco que salió en todo el espectáculo fue Eminem. Sí. Y se hincó como diciendo, perdónenme, y perdonen a la sociedad blanca de todo lo que ha pasado con ustedes. Y creo que el mensaje se dio. En fin, gracias a todos. Gracias, querido Alex. Gracias, queridos amigos. Esto ha sido todo en esta mañana, movidita, por lo que me doy cuenta, y un tanto... Ustedes han de perdonar la agresividad del día de hoy en el programa, pero bueno, espero que al presidente se le baje, o por lo menos se le baje el ego. Gracias a todos. A nombre de todo este equipo se despide usted, su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.